Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura está tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido, aquel servidor se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura del Evangelio de hoy está tomada del capítulo 18 de San Mateo, versículos del 21 al 35. No debiéramos olvidar esta cita del Evangelio de Mateo, capítulo 18. Pudiéramos acordarnos del número 18 como anécdota también de nuestra vida. Y por allí hay muchos cuentos y muchas parábolas acerca de cómo Dios muchas veces se sorprende de la mentalidad nuestra y le causa risa a veces nuestra conducta y nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Cuando no tenemos 18 años, sino que somos menores de edad, queremos cumplir 18 años rápido. Y después que pasamos de 18 años y nos acercamos a la mayoría de edad, entonces quisiéramos de nuevo volver a tener menos de 18 años. O en todo caso, ser jóvenes. Bueno, acordémonos del número 18.
del Evangelio de San Mateo. Importante para no olvidarlo durante toda la vida. Y eso de la edad, de paso digo, es relativo. Porque yo conozco muchas personas jóvenes que no llegan a 30 años y ya están cansados de la vida. Como también conozco personas de 70, 80 y más de 80 que todavía tienen vigor, energía. No los ataca ni los absorbe la pereza. Tienen ganas de seguir siempre luchando y trabajando. Por eso digo, encomendar a una persona de 70 años, 71 años es relativamente no tan mayor. Si tiene un corazón y si tiene un espíritu, una manera de pensar joven, dinámico, entonces no tiene nada que ver su edad. No podemos decir que ya no sirva para nada o que ya es demasiado viejo, no, nada que ver, eso no tiene nada que ver con la edad. Pues bueno, volviendo al tema del Evangelio, Mateo 18, Jesús nos indica en este capítulo lo que debemos hacer como cristianos desde ya hasta que nos vayamos de este mundo. La actitud nuestra es la de perdonar y perdonar siempre. Cuando digo que la actitud nuestra es la de perdonar, estoy consciente que no es nada fácil. De las cosas más difíciles que hay para el orgullo humano, para la prepotencia humana, o diríamos simple y llanamente para la dignidad humana, es la de no ser capaces de perdonar. Nos cuesta perdonar. Jesús está consciente de esto y los apóstoles también. Por eso se le acerca allí Pedro y le dice: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? ¿De dónde saca Pedro el número 7? Hasta 7 veces. ¿De dónde lo saca? De la ley de Moisés. En el Antiguo Testamento se establecía: usted puede perdonar al hermano hasta 7 veces. De ahí en adelante, tranquilo. Tranquilo. Si no perdona, bueno, puede estar libre de conciencia. Jesús dice hasta 7 veces, no, hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Porque si multiplicamos 70 veces 7, miren que nos da un numerito cercano de 500, 7 por 7, 49, 490 veces, y yo digo, bueno, a la 491 ya no perdono más. Es que la vida cristiana consiste en ser capaces de perdonar. Ni siquiera digo la vida humana, la vida en familia, sino cristiana. Es una actitud del cristiano, perdonar, y perdonar de corazón, sin deseos de venganza. Cuando uno perdona de corazón, no está pendiente de la venganza. Cuando uno perdona de corazón, no recuerda ese problemita durante el resto de la vida. Personas que tienen 50 años de casada, hasta 60 y más, que Dios les ha dado vida y salud para que disfruten el matrimonio. Y resulta que una de las características fundamentales para durar tanto en un matrimonio es tener la capacidad de perdonar, y nada de venganza, y nada de estar recordando la ofensa. Hay matrimonios que tienen tantos años de casados y no digo 50, sino menos, 5, 10, 15, 20 años, y dicen: ¿se acuerda lo que me hizo hace 15 años? Imagínense ustedes, ¿cómo se puede vivir así? La vida cristiana consiste en perdonar y olvidar, borrón y cuenta nueva. Este es un tema crucial, importante. Por eso digo, no olviden en la Biblia estar leyendo constantemente a Mateo 18. Y empiezan a leer hasta que en los versículos del 21 al 35 se consiguen con el tema del perdón. Hay gente que dice: yo no tengo pecados, yo casi ya me gané el cielo, porque no robo y no mato, con nadie me meto.
Eso sí, un pequeño detalle, me cuesta perdonar. Pues resulta que en Mateo 18, estos versículos del 21 al 35, nos dicen que no es un detalle, es una actitud constante. Y Jesús pone un ejemplo. Eso es lo bueno de la palabra de Dios. Eso es lo bueno del anuncio de Jesucristo. Que Jesucristo no dejaba todo en concepto, sino que ponía ejemplos. Utilizaba las parábolas para que la gente le entendiera, para que nosotros pudiéramos entenderle hoy. Si Jesús nos hubiese dejado acá en el Evangelio un concepto filosófico del perdón, era difícil entender esto. Jesús pone un ejemplo y dice, la actitud del cristiano es la siguiente, y pone allí el ejemplo. Dice, en una ocasión, un hombre le debía muchos millones a su patrón, muchísimos millones. Y resulta que el patrón le dice, bueno, ya es hora de que me pagues, porque si no me pagas, te voy a demandar, te voy a meter a la cárcel a ti, a tu esposa y a tus hijos, voy a acabar con tu vida. Y este hombre se le arrodilló y le dijo, te suplico que me perdones, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. No solamente se arrodilló, se echó a sus pies allí, se postró en los pies de Jesús, de su patrón, y le dijo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero luego este servidor salió contento y se consiguió con otro amigo que le debía no millones, sino unos centavos, unos pequeños allí centavos, diríamos aquí en Venezuela unos pequeños bolívares, que ya no valen mucho. Y le dijo a él, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y este no tuvo paciencia, como había tenido con él su patrón, y lo mandó a la cárcel para que pagara él, sus hijos y su familia por esos pocos centavos. Se enteró el patrón e inmediatamente lo castigó y le dijo, pero si yo te perdoné muchísimo más, ¿no tenías tú también que perdonar a tu amigo que le debía menos centavos, casi nada? ¿Quién es ese patrón que a nosotros nos perdona tanto? ¿Quién es ese que constantemente a nosotros nos redime y nos da vida en el perdón para seguir luchando, para seguir rezando, para seguir orando, para seguir siendo mejor? Dios. Y si Dios me perdona, cuando a uno lo perdonan, hay alegría, tanto con el que perdona como el perdonado. Se hace una fiesta del perdón. Pues bueno, hoy nosotros, al reconocernos perdonados por Dios, debemos perdonarnos los unos a los otros, sabiendo que nuestra ofensa entre unos y otros siempre será pequeña en relación con la ofensa que nosotros hacemos constantemente a Dios. El perdón es una celebración. Y por eso dijo Jesús en otra ocasión, en otra parte del Evangelio, hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte, que pide perdón, que cambia, que mejora su vida, que por 99 justos que entran y que no necesitan tal perdón ni tal ser redimidos. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.